de conferencias. Lo vamos a después a postear en un canal de YouTube, porque me parece que todo el producido que se está generando es bastante enriquecedor para que quede como material y antecedente. Las charlas, por lo menos que estamos teniendo, son muy interesantes, así que es un buen material para los estudiantes y también para los profesionales en algunos casos. Así que vamos a estar grabando. Y ya podemos, si querés, Juli, hacer una presentación, ya podemos ir arrancando. Bueno, sí, lo mío más que presentación es simplemente una apertura de este espacio que desde la Secretaría impulsamos hace un par de años, que se llama la Semana de la Ciencia. Bueno, por lo que todos sabemos, este año no es presencial y bueno, representa esta dificultad de encontrarse por este medio y sumar horas de pantalla, pero creemos que vale la pena el esfuerzo, ya que comunicar la ciencia, compartir el conocimiento es, bueno, creo que la meta más importante de la Secretaría. Así que la Semana de la Ciencia en pandemia se realiza y está, por suerte, como decía Silvio, generando un montón de contenidos, de discusiones, de debates de enorme interés y esperamos que esté todo disponible, ¿sí? Próximamente. Por eso la grabación es bien importante. Así que bueno, en esta oportunidad vamos a escuchar a Mariela Colombo disertar acerca del tema degradación en los procesos de refinación. Mariela Colombo trabaja en el marco de la carrera de Ingeniería en Materiales del Departamento de Tecnología y Administración. Muchas gracias, Mariela, por participar de este espacio. Y si querés, Silvio, agregar algunas Sí. palabras acerca de la disertante. Bueno, muchas gracias. Primero, de nuevo agradecer a toda la Secretaría de Investigación por dejarnos participar y por ser parte de lo que es esta Semana de la Ciencia y contarles también que, como les decía, esto es parte de un ciclo de conferencias virtuales, ¿no? Que está bajo el marco de lo que va a ser la jornada de Ingeniería en Materiales 2021. Teníamos unas jornadas 2020, pero bueno, por los motivos que todos ya conocen, no las estamos pudiendo realizar de manera presencial y lanzamos este ciclo que me parece muy interesante desde el punto de vista de lo enriquecedor, ¿sí? Este ciclo tiene una cantidad de charlas que ahora se han sumado algunas más, pero son alrededor de 20, y ya estamos ahora por la número 3, y que todos los que estén interesados nos escriban a ese correo para que puedan tener la información acerca del ciclo. Yo les comentaba también que, bueno, los que estén interesados en recibir la información y los certificados, nos escriban al chat acá del Zoom, pongan su correo, su email y pongan su nombre y apellido para que podamos armar los certificados y podamos difundir. Mariela Colombo, que no somos parientes, nos llamamos los dos Colombo, pero no somos parientes, en realidad es ingeniera en materiales recibida en la Universidad Nacional de Mar del Plata y trabajó en Upstream, lo que es producción de petróleo y gas en Plus Petrol, y fue asignada como ingeniera de corrosión. Trabaja actualmente en la refinería Raízen en Dock Sud como ingeniera en materiales y de corrosión, y también trabaja como ayudante en materia de ciencia de los materiales, estabilidad y mecánica de fluido en la Universidad Argentina de la Empresa y la materia tecnología de procesos en el ITBA, con lo cual reporta un bagaje bastante importante como para hablar del tema. Así que Mariela, toda la audiencia es tuya, así que bienvenida y muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Voy a empezar a compartir pantalla. A ver. Avísenme cuando se vea, ¿eh? Así. Está perfecto, ya se ve. Perfecto. Bueno, sí. ¿Está? Muy bien.
Bueno, como comentaron Julieta y Silvio, hoy vamos a estar hablando les voy a hacer una pequeña introducción a lo que son los mecanismos de degradación en refinación de petróleo. Bueno, espero que les sea útil esta charla y ojalá pueda cubrir todos los temas que están esperando escuchar. Voy a poner un puntero láser. Ahí está, muy bien. Ahí va. Bueno, como ya mencionaron, yo voy a prestar una pequeña introducción, pero ya la realizaron. Yo soy actualmente ingeniera en materiales en la refinería Raízen, en Dock Sud. Bueno, y anteriormente trabajé en Pluspetrol como ingeniera en corrosión. Estuve un tiempo trabajando en Neuquén en lo que era extracción de petróleo y gas. Pero bueno, sin más preámbulos. Les voy a comentar un poco la idea de lo que tenía pensado compartirles hoy. Este es el temario, ¿sí? Son muchos temas, espero no aburrirlos, y la idea es que pueda poder hacer un paneo lo más general posible de distintos aspectos asociados a la degradación en la industria de refinación del petróleo, repasar un poco los objetivos de esta charla, una introducción al tema, y empezar ya a meternos en lo que es la corrosión, corrosión a baja y alta temperatura, y otros mecanismos de daño que pueden estar presentes como daño mecánico, metalúrgico, y otros que son difíciles de categorizar o son una mezcla de todos, que también los quiero mencionar para que los conozcan. Y después voy a hacer una pequeña introducción a cómo podemos identificar o cómo podemos asociar estos mecanismos de daño que fuimos viendo a cada unidad dentro de una refinería. Y por último, una pequeña introducción a lo que es lo que sería el gerenciamiento de la integridad, ¿no? Muy por arriba, pero hablar un poquito de los conceptos de RBI, corrosion loops o loops de corrosión y ventanas de integridad. Muy bien. Bueno, los objetivos, como un poco mencioné al principio, es compartirles algunos conceptos básicos de corrosión y otros mecanismos de degradación de los materiales, y en particular entender de estos mecanismos cuáles son los que encontramos dentro de la refinación del petróleo. Como van a ver durante la charla, hay muchos, y hay algunos que hasta ni siquiera voy a nombrar y también pueden estar presentes. Es una vida entera de investigación, de estudiar estos fenómenos, pero bueno, ojalá pueda compartirles un poco de lo que he aprendido en esta industria. Y acá solo puse como referencia dos grandes instituciones sobre las cuales uno se basa cuando empieza a meterse en la industria del petróleo, y en particular la refinación, como es NACE, ¿sí? Que es el National Association of Corrosion Engineers, obviamente inició en Estados Unidos, pero hoy en día ya es internacional, y tiene tiene cursos y mucha información acerca de corrosión en la industria de refinería, y obviamente la API, ¿sí? American Petroleum Institute, que también tiene una práctica recomendada acerca de específicamente mecanismos de degradación en la industria de refinerías, y muchos otros estándares y prácticas sobre las que normalmente hacemos referencia en el día a día. ¿Hasta acá se escuchó bien? ¿Viene todo bien? Ok. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Entonces, una pequeña introducción, que es por qué es importante conocer los mecanismos de degradación que tenemos en una refinería. Esto en un principio aplica a cualquier otra planta o cualquier otro proceso, pero bueno, en particular en refinería, gran parte de los eventos o una cantidad importante de los eventos de seguridad mayores que han habido en la industria fueron por inconvenientes, ya sea desconocimiento o control inadecuado de los mecanismos de degradación presentes en las distintas unidades, ¿sí? Obvio que es todo también un proceso de conocimiento, o la industria fue pasando por todo un proceso de conocimiento y aprendizaje, y bueno, eso ha llevado que lo que es el control de la corrosión, ¿sí? El aseguramiento de la integridad de mis instalaciones es gran parte es gran parte de las inversiones que uno realiza en las unidades, por ejemplo, en fabricación de equipos nuevos con materiales más aliados o más resistentes a cierto mecanismo de daño en particular, como así también de los costos operativos, ¿sí? De lo que se conoce como el OPEX,
Por ejemplo, el OPEX involucrado en inyección de productos químicos para el control de las velocidades de corrosión o para neutralización, como bueno, obviamente el mantenimiento, también lo que son las reparaciones temporarias. Gran parte, ¿sí?, de los costos en una refinería están asociados a lo que es la integridad. Y obviamente es importante conocer los mecanismos de degradación para utilizar todas esas inversiones y esos gastos operativos, usarlos de la manera más eficiente, ¿no? Y bueno, obviamente, como venía diciendo, conocer y controlar la corrosión presente en una refinería es fundamental para asegurar una operación continua y confiable, ¿sí? Que eso es lo que en definitiva buscamos. Bueno, entonces ya yendo más específico a la definición de corrosión, quizás esto es medio básico, pero bueno, es el punto de partida para lo que se viene después, que es la definición genérica de corrosión. La corrosión, por definición, es la degradación de un material por su interacción con el ambiente en el que se encuentra inmerso o el que lo rodea. Esto es muy amplio, como verán. Todos los materiales son susceptibles a la corrosión, pero en particular el día de hoy vamos a enfocarnos en lo que es corrosión en metales, ¿sí? Que bueno, en las siguientes charlas vamos a ver qué son los materiales más importantes dentro de la industria, y vamos a hacer una pequeña clasificación de los mecanismos para no mezclar conceptos de lo que es la corrosión a baja temperatura. Por otro lado vamos a analizar o vamos a hablar un poquito de la corrosión a alta temperatura, y dentro de lo que es corrosión a baja temperatura también vamos a distinguir lo que es una corrosión generalizada o corrosión localizada. Y bueno, y como les decía al principio, también hay otros tipos de mecanismos de degradación, como puede ser el daño asistido mecánicamente o el daño metalúrgico, ¿sí? Algo que afecta a la microestructura del material. Bien, entonces, empezando por lo que es la corrosión a baja temperatura. Cuando hablamos de bajas temperaturas hablamos por debajo de los 230, 260, a veces depende de la bibliografía de consulta, puede cambiar un poco ese límite, pero lo más importante es que es lo que normalmente se conoce como corrosión acuosa, húmeda o electroquímica. Bueno, y es lo que consiste básicamente en lo que es la celda, o la pila, ¿no? La celda electroquímica, en la cual tenemos 4 elementos fundamentales para que se dé la corrosión, ¿sí? Por un lado tenemos el ánodo. El ánodo es la pieza o el componente que se corroe, es donde ocurre la reacción de oxidación y es donde el metal aumenta su estado de oxidación, ¿sí? Metal C, en estado cero diríamos, pasa a metal más N y pierde N electrones. Esos electrones van a fluir a través de un conductor eléctrico, eso es clave, ¿no? Que esté presente el conductor para para permitir el movimiento de los electrones, y van a ir al cátodo, donde ocurre la reacción de reducción. Es decir, la corrosión es una reacción redox, ¿sí? Tenemos una oxidación y una reducción. La reacción de reducción que va a estar presente depende del ambiente en el que me encuentre. La más común o las más comunes son la evolución de hidrógeno, ¿sí? Y los que son las reacciones de reducción de oxígeno, ya sean ambientes ácidos o neutros o básicos, son las dos reacciones los dos grupos de reacciones de reducción más comunes. Pueden haber otras, por ejemplo, en refinerías es muy común también la reducción del ion bisulfuro, pero bueno, como les digo, es propio del ambiente en el que me encuentro. Y por último, también necesito, fundamental, la presencia de un electrolito, ¿sí? Por ejemplo, en líneas enterradas, el electrolito es el suelo, ¿sí? Las características de este electrolito en cuanto a su conductividad me van a determinar significativamente la corrosividad del ambiente. En suelos, normalmente, por ejemplo, lo que se habla es de la resistividad del suelo. Y cuanto menos resistivo es, mayor es la facilidad de movimiento de iones en ese suelo y por lo tanto más agresivo o más corrosivo. Y acá como un ejemplo, nosotros si combinamos la reacción de oxidación con la de reducción, ¿no? En una reacción, teniendo en cuenta todos los componentes,
Por ejemplo, en el caso de la oxidación del hierro en un ambiente oxigenado y húmedo, lo que se forma primero es el hidróxido de hierro ferroso, que luego se va a continuar oxidando para obtener óxido férrico, que ese es el rust, ¿sí? Lo que conocemos como herrumbre o el mismo óxido que vemos, por ejemplo, en una estructura expuesta a la humedad ambiente en presencia, obviamente, de aire y oxígeno. Este es un caso más básico, diríamos, pero bueno, es básicamente lo que aplica para cualquier otra reacción en estas condiciones. Y como les decía, dentro de lo que es la corrosión a baja temperatura, podemos dividirla en dos grandes grupos, que por un lado está la corrosión generalizada y por otro lado la corrosión localizada. La corrosión generalizada es, como lo indica su nombre, la pérdida de material de manera uniforme en toda la superficie que se encuentra expuesta al ambiente corrosivo. Lo que ocurre acá es que de manera aleatoria hay distintos como puntos del material que se van convirtiendo en ánodos y cátodos y van intercambiando posiciones. Y eso hace que quizás una zona que en un principio fue ánodo y perdió material, después se convierte en cátodo, y hay otra zona que se corroe, y así vamos logrando una velocidad de corrosión uniforme en toda la superficie. Si bien en un principio puede parecer que una corrosión en toda la superficie es lo peor, en realidad es la mejor situación, siempre y cuando yo conozca la velocidad de corrosión, porque es lo más predecible que yo tengo. Es decir, si yo ya sé cuál es la velocidad de corrosión de mi material en ese medio, yo tranquilamente puedo estimar cuánto espesor se va a perder en X cantidad de tiempo. Por lo tanto, en el diseño de un componente es el mejor escenario. Normalmente cuando diseñamos ya sea piping o recipientes, lo que consideramos es lo que se conoce como un sobreespesor por corrosión o corrosion allowance, que es un espesor adicional al espesor requerido únicamente por resistencia mecánica, que es el espesor que yo espero que se vaya consumiendo durante la vida útil del componente, sin poner en riesgo o sin perder justamente el espesor resistivo de presión, por así decirlo. Y bueno, los casos los clásicos, diríamos, de corrosión generalizada son la corrosión por ácidos como sulfúrico, clorhídrico y también fluorhídrico. Por otro lado, como decía, tenemos lo que es la corrosión localizada. De vuelta, el nombre es bastante indicativo de lo que ocurre. Lo que tenemos en este caso es una corrosión que no se encuentra, diríamos, distribuida uniformemente en la superficie, sino que está concentrada en ciertos puntos, que puede ser específico a las características del medio corrosivo que produce este tipo de daño, o por mismo el diseño de la pieza o del sistema de cañerías que favorece que este mecanismo de daño esté presente. La corrosión localizada normalmente es mucho más difícil de predecir a dónde exactamente se va a dar el ataque, y también es más difícil de detectar, ¿sí?, con las técnicas tradicionales de inspección. Los materiales como por ejemplo los inoxidables, que tienen o que dependen de la formación de una capa pasivante para su resistencia a la corrosión, cualquier situación que inestabilice esa capa pasivante en alguna zona puntual va a llevar a corrosión localizada, ¿sí?, porque hay una zona que me va a quedar activa, diríamos, sin recubrimiento. Y bueno, algunos ejemplos de este tipo de corrosión son el pitting, corrosión galvánica, corrosión, lo que se conoce como MIC, que es corrosión bacteriana o generada por presencia de bacterias, y corrosión bajo depósito. En particular, acerca de... abajo, que dice abajo a la izquierda. Estoy escuchando. En particular, en lo que es a corrosión a baja temperatura, por ejemplo, en este caso de corrosión localizada, creo que como corrosión galvánica, en este caso lo que ocurre es un tipo de corrosión que se da cuando yo pongo en contacto un metal activo con otro más noble, ¿sí?, ambos sumergidos o ambos presentes en el mismo electrolito.
Esa diferencia, ¿sí?, de potenciales de corrosión hace que se acelere la corrosión en el material más activo y el más noble se vea protegido, diríamos, ¿sí?, no se corroba. Esto se puede predecir fácilmente con las series galvánicas. Acá, por ejemplo, esta es la serie galvánica en la que tenemos abajo los materiales más nobles y en la parte superior los más activos, o los más anódicos, diríamos. Y obviamente, mientras más distanciados estén entre sí, mayor va a ser la tendencia a que se dé este tipo de ataque o la corrosión galvánica. Es muy común, por ejemplo, en intercambiadores de calor, como también vamos a mencionar algo más adelante, por ejemplo, en servicios de agua, de cooling water, se suele utilizar tubos de aleaciones de cobre, entonces el resto del intercambiador, por ejemplo, mismo la placa portatubos es de acero de carbono, y esa diferencia de materiales hace que se favorezca la corrosión del material más activo, que en este caso es el acero de carbono. También es algo que uno tiene que tener en cuenta cuando realiza soldaduras disímiles, ¿sí?, la unión de dos materiales distintos, y también puede ocurrir en uniones hibridadas. La corrosión galvánica es la base para lo que es la protección catódica. El ejemplo más directo dentro de la protección catódica sería el caso del ánodo de sacrificio, en el que yo intencionalmente acoplo un ánodo, normalmente se utiliza zinc, magnesio, un ánodo para que se corroa preferencialmente y no se corroa el material que yo quiero proteger, que va a ser el cátodo, diríamos, va a estar protegido. Bien, y dentro de lo que es el picado, acá por ejemplo hay un ejemplo, este es un gráfico de la temperatura crítica de picado para distintos materiales. El agregado de ciertos elementos de aleación, como el níquel o el molibdeno, impacta en la resistencia al pitting de los materiales. Y bueno, como ejemplo, dentro de lo que mencionábamos antes, como el pitting o la corrosión inducida por presencia de bacterias o microbiológica, dentro del picado lo que ocurre es que una vez que se inicia un punto de corrosión localizada o un pit, normalmente lo que ocurre es que sigue avanzando la corrosión en ese punto, haciéndose cada vez un pit cada vez más profundo y más grande, lo cual hace que las velocidades de corrosión sean muy aceleradas de manera localizada y quizás un pequeño pit de milímetros o menos me produzca una pinchadura en todo un componente, por ejemplo en un tubo completo, solo por algo que ocurrió muy localizadamente. Bueno, normalmente ocurre por diferencias de concentraciones en especies corrosivas, hay algo que se llama celdas de concentración o celdas de aireación diferenciadas, ¿sí?, en las que tengo distintas concentraciones de oxígeno, por lo tanto la corrosividad del medio es distinta en algunas zonas y eso favorece la corrosión localizada. También está dentro de la corrosión localizada lo que se conoce como crevice corrosion, que es corrosión bajo rendijas, que son como pequeños huecos, por así decirlo, que se generan en los equipos, como puede ser, como dice acá, uniones roscadas o juntas de uniones hibridadas, donde si ingresa el fluido, es un fluido que normalmente no se repone o no circula fluido fresco todo el tiempo, sino que se queda concentrado y normalmente se va concentrando en especies corrosivas, lo cual hace que se vaya acelerando la corrosión. Y lo mismo con lo que es corrosión bajo depósito, ¿sí? Es decir, la corrosión se empieza a concentrar debajo de un depósito, que muchas veces el depósito son los mismos subproductos de corrosión que yo tuve en el material. Bueno, como les decía, el molibdeno aumenta la resistencia al picado de los aceros inoxidables. Como mencioné anteriormente, los materiales que tienen una capa pasivante, si se llega a inestabilizar esa capa de manera localizada, en ese punto yo voy a tener un sitio anódico rodeado por todo un sitio pasivado y por lo tanto catódico, y se va a dar una corrosión localizada en esa zona.
y algunas formas, por ejemplo, en inoxidable, la serie 300, esto ocurre en presencia, por ejemplo, de iones cloruros. Y bueno, una forma de disminuir la susceptibilidad es con elementos de aleación como el molibdeno y el níquel. Y algo que se define en estas aleaciones es el pitting resistant equivalent number, es como un número dado por los elementos, por los aliantes, ¿no? Cromo, molibdeno y níquel, y yo veo a medida que aumenta ese número equivalente de resistencia al picado, más resistente es justamente a este mecanismo. Y bueno, y en cuanto a lo que es el MIC, ¿sí? Acá lo que tenemos es un mecanismo que claramente está dado por la presencia de bacterias, pero como se indica acá, no está del todo comprendido lo que ocurre debido a la presencia de las bacterias, pero normalmente lo que pasa es que se empiezan a generar una zona de acumulación de bacterias que forman un biofilm, ¿sí? Y en la zona del biofilm, debajo de él, empieza a concentrarse la corrosión, ¿sí? Esto suele ocurrir en zonas estancas, aunque no hay flujo, donde obviamente se favorece la formación de este biofilm. Y bueno, este mecanismo en particular suele afectar a todas las aleaciones. Cuanto mayor es el contenido de níquel, mayor es la resistencia. Bien. Y ahora, volviendo. Bien. Bueno, luego de ese pasaje rápido por los mecanismos de corrosión a baja temperatura, el otro grupo de mecanismos los podemos dividir o los podemos localizar dentro de lo que es la corrosión a alta temperatura. En este caso, como es a alta temperatura, nuevamente acá también, el límite suele estar entre 230 y 260 en la bibliografía, y es cuando yo ya no tengo presencia de agua, ¿sí? Obviamente a estas temperaturas eso ya no es posible, y empiezan a aparecer otros mecanismos que se suele considerar como, o sea, a veces se llama como corrosión seca o combinación química directa, y los gases son los agentes corrosivos en este caso, ¿sí? Bueno, uno de los mecanismos de alta temperatura que son críticos en la refinación es la sulfidación. La sulfidación surge de la reacción del sulfuro de hidrógeno con el metal, ¿sí? Y forma sulfuro de hierro. En un principio, este sulfuro puede ser protector para el material debajo, ¿sí? Se forma esta capa de sulfuro y puede llegar a ser, en función de sus características, protector para el acero, sobre todo para el siguiente mecanismo que vamos a ver, que es corrosión por ácidos nasténicos. Bueno, obviamente la presencia del sulfuro de hidrógeno proviene del crudo, ¿sí? Nosotros normalmente lo que se caracteriza cuando se va a analizar un crudo es su contenido de azufre total y su contenido de ácidos nasténicos, en realidad de ácidos totales, que ahora lo vamos a ver. Y bueno, en el caso de la sulfidación, la velocidad de corrosión depende muchísimo de la temperatura. Pequeños incrementos en la temperatura pueden generar aumentos significativos en las velocidades de corrosión, y yo puedo aumentar la resistencia de mi material también con elementos de aleación, ¿sí? El contenido de cromo impacta significativamente en la resistencia del material de este mecanismo, y otros elementos de aleación también, como el níquel, bueno, el silicio y el aluminio. Acá algo muy conocido cuando hablamos de sulfidación son las curvas de Maconomy, que son las primeras curvas que hoy en día se siguen utilizando. El mecanismo de sulfidación se conoció alrededor de 1940 más o menos, que es cuando los procesos de refinación empezaron a requerir cada vez mayores temperaturas. Bueno, y se empezó a detectar este mecanismo de daño que puede ser muy agresivo, ¿sí? Para los materiales. Acá tenemos algunas fotos de líneas que fallaron por sulfidación. Y bueno, lo que vemos acá en estas curvas es que a medida que aumenta el contenido de cromo en el material, menor es la velocidad de corrosión a una misma temperatura, ¿sí? Normalmente ya por encima de los 400 grados este mecanismo de corrosión ya no es significativo y empiezan a aparecer otros inconvenientes. Cuando hablamos de sulfidación, también solemos al mismo tiempo estar preocupados o estar hablando de corrosión por ácidos nasténicos.
Los ácidos nafténicos son ácidos orgánicos que tienen un grupo carboxilo, como se ve acá. También están presentes con el crudo. El contenido de ácidos nafténicos que va a tener un crudo depende de la composición exacta del crudo, es propio del origen del mismo, ¿sí? También es una de las caracterizaciones que se hace, que es el TAN, el Total Acid Number de ese crudo, es una forma de caracterizar su contenido, y altos valores de TAN me indican que tengo una alta tendencia a la corrosión por ácidos nafténicos. La corrosión por ácidos nafténicos es un mecanismo de corrosión que normalmente se ve incrementado o es más severo en sitios de altas velocidades de flujo, de turbulencia, cambios de dirección. Son los puntos donde normalmente tengo que ir a buscar este tipo de daño. Y como les decía, la presencia de azufre del azufre en el crudo y la presencia de la formación de esta capa de sulfuro de hierro, en parte me protege frente a la corrosión por ácidos nafténicos. Entonces, muchas veces, en vez de hablar solo, por un lado, del azufre total del crudo y por otro lado del TAN, normalmente se ve la relación de ambos, porque algo de azufre me ayuda, en parte, a proteger mi material del daño por ácidos nafténicos. Bueno, y en el caso de ácidos nafténicos, también el contenido de cromo aumenta la resistencia del material, así que en ambos casos voy hacia la misma dirección, diríamos, en la selección de materiales. Bueno, otros mecanismos de daño a alta temperatura tenemos lo que es la oxidación, ¿sí? La oxidación es, como lo indica su nombre, es la reacción del metal con el oxígeno, se forma una capa de óxido. Esta capa de óxido, nuevamente, puede ser una muy buena barrera para la protección del metal, para evitar que continúe avanzando y evitar, diríamos, la difusión del oxígeno al material. Pero bueno, la característica de esta capa de óxido va a depender mucho de, como se indica acá, los ciclos térmicos, de la presencia de humedad. Cuanto mayor es la humedad en el ambiente o frente a paradas de ciclos térmicos, ¿no? Paradas del horno o del ambiente en el que se encuentre el material, va a ser menor la calidad de esa capa de óxido, y otros factores como por ejemplo la presencia de gases con contenidos de azufres en el ambiente, de combustión, etcétera. Bueno, la oxidación es importante, temperaturas por encima de los 538 grados, esto depende del material, este límite es principalmente para los ácidos al carbono. A medida que yo aumento el contenido de níquel y cromo, aumenta la resistencia a la oxidación. Como vemos acá, esta es una tabla en la que se indican las temperaturas máximas a las que puedo someter o exponer un material de manera prolongada en el tiempo, y que las velocidades de oxidación son bajas o aceptables. Y a medida que aumentamos el contenido de cromo, o eventualmente acá el Inconel 625, 825, que son superaleaciones de níquel, mayor es la resistencia a la oxidación. Bien. Bueno, en cuanto a daño mecánico, como se imaginarán, es bastante intuitivo, es decir, son los mecanismos que están presentes y están asistidos por un mecanismo más mecánico, no tan químico, y entre ellos tenemos lo que es la erosión. La erosión es básicamente pérdida de material debido al impacto, ya sea de partículas de sólido o mismo el fluido a muy altas velocidades. También podemos tener erosión-corrosión, que en este caso lo que ocurre es, aparte de la pérdida de material que tenemos lo que ocurre es que la erosión lo que hace es, nosotros como veníamos viendo muchas veces, la misma corrosión me produce una capa protectora que protege el material debajo, el material que aún obviamente no fue corroído. El tema es que si yo tengo altas velocidades de flujo y remuevo esa capa protectora, cada vez voy todo el tiempo exponiendo material fresco, por así decirlo, al ambiente, ¿sí? Y la pérdida de material es mayor. Y después tenemos la cavitación. La cavitación también es un mecanismo muy conocido, normalmente se ve en los impulsores de bombas, a veces se ve en piezas de piping, pero no es tan común, y es una forma de erosión que se da cuando se genera la formación y colapso de burbujas en la superficie de un metal debido a un cambio brusco de presión.
la onda de choque que genera el colapso de las burbujas en la superficie del metal, según estudios que se han hecho, puede ser capaz de producir deformación plástica del material, ¿sí? Es un choque y un colapso muy fuerte sobre la superficie. Materiales dúctiles, como les dije, puede generar deformación plástica, en materiales muy frágiles puede producir desprendimientos del material o fisuración. Así que, bueno, son mecanismos en cuanto a lo que es erosión, corrosión o cavitación. La principal herramienta de mitigación en estos casos es el diseño, ¿sí? Atajarlo de antemano, obviamente, verificar cuáles van a ser las presiones o las variaciones de presiones, por ejemplo, en bombas. Obviamente tener en cuenta las velocidades o los caudales en los sistemas de cañería, y en caso de que por cambios en las condiciones con respecto al diseño o modificaciones en la operación, siempre está la opción de poner ventanas o alarmas, diríamos por ejemplo asociadas a caudalímetros, medidores de presión, lo que conocemos como ventanas operativas, ¿sí? Para evitar el daño acelerado del material. Muy bien. Dentro de este grupo de todos los mecanismos de degradación que tenemos en la industria de la refinación, también tenemos lo que es el daño metalúrgico. El daño metalúrgico es algo que está asociado a una modificación en propiedades propias de la metalurgia, ¿no? Como son la resistencia mecánica, la ductilidad o la tenacidad, que ocurren a alta temperatura y son mecanismos que afectan la microestructura, ¿sí? Del material. Son muy difíciles de detectar. Normalmente en los casos anteriores, por ejemplo, si yo tengo corrosión localizada o si tengo erosión, quizás con un ultrasonido o con una placa radiográfica yo puedo detectarlo. En estos casos es muy difícil detectar, ¿sí? Porque son modificaciones microestructurales que a simple vista no me voy a dar cuenta, o con estas técnicas convencionales no me voy a dar cuenta. Tengo que utilizar técnicas muy específicas con gente muy capacitada para interpretarlas, o si no, eventualmente probetas para hacer ensayos destructivos. Y también está la alternativa de lo que son las réplicas metalográficas, que permiten hacer una impresión de la microestructura del material, ¿sí? Haciendo un pulido espejo y luego una impresión de esa microestructura en un acetato, para luego ir a observarlo a un microscopio y bueno, y con suerte, si lo hice en el lugar adecuado, detectar algún daño o una modificación en la microestructura. Dentro de estos mecanismos, como indiqué acá, hay otros, pero bueno, dentro de los más conocidos, por un lado está lo que es el crecimiento de grano. El crecimiento de grano es un mecanismo que se da obviamente a altas temperaturas, es un mecanismo que depende de la difusión, por lo tanto, cuanto mayor temperatura, más favorecido se va a ver, y también depende del tiempo en el que yo expongo el material a esa temperatura. La temperatura a la que va a ocurrir depende del material. En los aceros ocurre alrededor de los 593 grados, o por encima, ¿no?, de esa temperatura, y en los inoxidables austeníticos por encima de los 900 grados recién empieza a ser significativo. Y el inconveniente es que el crecimiento del grano reduce la resistencia a la tracción del material. Sin embargo, justo es algo medio específico, pero bueno, el aumento del tamaño de grano mejora la resistencia al creep. Mismo, esto es algo yéndome por completo de la industria de la refinación, pero como un dato de color, por ejemplo, hay álabes de turbinas que se hacen de un monocristal. ¿Por qué? Porque a medida que yo tengo tamaños de granos más finos, y por lo tanto mayor cantidad de granos en un mismo volumen, diríamos, uno de los mecanismos asociados al creep es el deslizamiento de borde de grano. Cuanto menor es el tamaño de grano, más importante es este mecanismo y por lo tanto mayores son las velocidades de creep. Cuando mayor es mi tamaño de grano, pierdo o se va reduciendo este efecto y por lo tanto mayor es la resistencia al creep. Pero bueno, normalmente igual, así todo suele ser un mecanismo no deseado porque es un indicio de que igual las temperaturas a las que estoy exponiendo el material están por encima de el diseño, ¿no?, o lo considerado originalmente. Con respecto a la grafitización, ¿alguien iba a hacer algún comentario? ¿O continuar? No, seguimos. Bien. Con respecto a la grafitización, bueno, recuerden, si hay estudiantes de materiales
de paso hacemos un repaso del diagrama de hierro-carbono, que cuando pasamos, nosotros tenemos el microconstituyente perlita, ¿sí? Que es el microconstituyente asociado al eutectoide, en el que tenemos, es una estructura laminar de ferrita y cementita, que tiene propiedades muy interesantes, muy óptimas en cuanto a propiedades mecánicas. El tema es que a altas temperaturas, esos granos de perlita se van nuevamente por la difusión que ocurre a esas temperaturas, empieza a haber reacomodamiento, ¿sí? De los átomos de carbono, y empiezan a aparecer granos de ferrita y nódulos de grafito, ¿sí? Normalmente, como se indica acá, esto se da cuando expongo el material a largos periodos de tiempo en temperaturas entre 440 y 760. Esto es algo que se ve mucho en los aceros al carbono y sobre todo en los aceros con 0,5 molibdeno. ¿Por qué? Porque el molibdeno aumenta la resistencia a alta temperatura del material. El tema, y por ese motivo, se utilizó en muchos equipos a alta temperatura, donde el acero al carbono ya no era una buena opción. El tema es que no se sabía que, o no era tan conocido, que por largos periodos de tiempo era susceptible a la grafitización, y eso hace que yo tenga nódulos de grafito que me pueden bajar significativamente la tenacidad del material, ¿sí? Normalmente, si yo tengo un par de nódulos de grafito aislados, no pasa nada, pero en las zonas donde se empiezan a concentrar, o si yo tengo una concentración muy elevada, el impacto ya es significativo, ¿sí? Bueno, después tenemos la sensitización. Este es un mecanismo muy conocido en los inoxidables. El inoxidable austenítico, cuando paso el rango de 371 a 816 grados. Acá lo que pasa es que en el material lo que yo quiero es que el cromo se encuentre, o sea, distribuido en toda mi estructura de manera uniforme. El problema es que cuando yo paso por este rango de temperaturas, se empiezan a generar carburos de cromo en los bordes de grano y me dejan la zona justo al lado, diríamos, aledaña, que coincide también con la zona del borde de grano, sin cromo. Entonces, esa zona se vuelve muy susceptible a la corrosión. Y este mecanismo de daño está asociado a lo que es la corrosión, la fisuración intergranular, y también a otros mecanismos, como vamos a ver más adelante, que es fisuración bajo tensión en presencia de ácidos politónicos. Bueno, también está la formación de fase sigma, que es un mecanismo en el cual se forma en los inoxidables con alto contenido de cromo, se forma una fase con un muy elevado contenido de cromo, que es una fase frágil y dura, y por lo tanto reduce la ductilidad del material. Después también tenemos este mecanismo, que es la fragilización a 475 grados, que ocurre en los inoxidables con un elevado contenido de ferrita o con contenido significativo de ferrita, y se expone a este rango de temperaturas, entre 343 y 538 grados. Se fragiliza el material y se pierde la tenacidad a temperatura ambiente de manera muy significativa, ¿sí? Quizás a las temperaturas de operación no nos importa o no es un problema, pero en los procesos de parada de la unidad, en las tareas de mantenimiento, mismo en la prueba hidráulica, yo tengo que tener mucho cuidado de que la tenacidad del material a temperatura ambiente siga siendo la mínima necesaria para poder hacer dichas tareas, y obviamente que no se fisure el material o no tener un daño severo durante las tareas de parada o marchada de la unidad. Y bueno, algo similar es lo que ocurre con el temper emplittement, pero en realidad esto ocurre en los aceros de baja aleación, cuando se los expone a largos periodos de tiempo a temperaturas relativamente elevadas. También la pérdida de tenacidad ocurre a temperatura ambiente. Esto es muy común en aleaciones como el 1,25 cromo o 2,25 cromo, que se utiliza mucho, o se designaba mucho en las unidades de hidrotratamiento en su momento, y muchas veces pasaba esto que les mencionaba, ¿sí? Durante tareas de parada o de mantenimiento, o mismo presurización a bajas temperaturas, el material tenía un comportamiento mucho más frágil del esperado, ¿sí? Bien. Bueno, y como indicaba al principio, hay un montón de otros mecanismos dando vuelta, ¿sí? Por ejemplo, acá algo que es muy famoso, lo que es fisuración bajo tensión en ambientes específicos. Lo que es stress corrosion cracking es un mecanismo que necesita la combinación de tres elementos o de tres
aspectos, por así decirlo. Por un lado, necesitamos un ambiente corrosivo específico en el cual el material es susceptible, ¿sí? Hay combinaciones específicas de material y ambiente en el cual se da este mecanismo de daño, y como indica el nombre, tenemos presencia de esfuerzos de tracción, ¿sí? El material se encuentra tensionado. Lo que ocurre es que esas tensiones no necesariamente son elevadas, y en muchos casos son suficientes las tensiones residuales, por ejemplo, de los procesos de fabricación y los procesos de soldadura. Como se indicaba al principio, en presencia de cloruros y bueno, y un ambiente acuoso, los inoxidables austeníticos son susceptibles a fisuración bajo tensión en presencia de cloruros. Está también este mecanismo para ambientes con amina, en el acero al carbono, con presencia de amoníaco en las aleaciones de cobre, fisuración cáustica para el acero al carbono. Esto que les mencionaba anteriormente, sí, corrosión bajo o fisuración bajo tensión en ambientes con presencia de ácidos politónicos. Esto es un mecanismo bastante interesante, porque en realidad los ácidos politónicos se generan por la interacción de los sulfuros o de los depósitos en la superficie del metal cuando se combinan con humedad y oxígeno, es decir, se generan cuando yo, por ejemplo, paro la unidad para una parada de planta o para una intervención por mantenimiento. Y en esas condiciones, las zonas que quedaron tensionadas son susceptibles a fisuración. Entonces, se requieren procedimientos muy específicos de limpieza o de parada para evitar este mecanismo de daño. Y bueno, y lo mismo en presencia de sulfuros. Otro mecanismo de daño o grupo de mecanismos de daños es todo lo que está englobado dentro del wet H2S, que como le indica su nombre, son ambientes en los que tengo una fase acuosa y sulfuro de hidrógeno disuelto, y en función de sus concentraciones y las características del material, puedo tener distintos mecanismos de daño. Por ejemplo, está lo que es el blistering o ampollamiento, que acá tenemos una foto, ¿sí? Bueno, tenemos fragilización por hidrógeno, lo que es el HIC, que es Hydrogen Induced Cracking, o sea, fisuración inducida por presencia de hidrógeno. SOHIC, que es Stress Orientated, o sea, que está orientada en realidad en dirección perpendicular al principal esfuerzo sometido sobre la pieza. Y Sulfide Stress Cracking. ¿Sí? En principal, por ejemplo, lo que es el ampollamiento, lo que ocurre es que el sulfuro de hidrógeno disuelto en el agua genera una corrosividad no tan elevada, ¿sí?, en el ambiente, pero sí lleva, estoy muy justa de tiempo, así que voy a acelerar, pero sí lo que hace es, a medida que evoluciona la corrosión, se genera liberación de hidrógeno, y ese hidrógeno atómico puede ingresar en la estructura del metal, porque es un átomo muy pequeño, se acumula en lo que son las laminaciones o inclusiones del material, y bueno, genera una tensión, se combina con otro hidrógeno, forma hidrógeno molecular, y se forman estas pequeñas ampollas. Voy a ir más rápido porque veo que me ajusta de tiempo, pero bueno, después está la desinficación, por ejemplo, que es un mecanismo en el cual en una aleación, una de las fases o uno de los componentes de mi aleación se corroe preferencialmente, entonces me deja una aleación normalmente porosa o de bajas propiedades mecánicas. Obviamente están todos los mecanismos asociados a los esfuerzos cíclicos, como la fatiga, ya sea fatiga mecánica o fatiga térmica, y este mecanismo, que en realidad es una corrosión acuosa, pero a diferencia de todo lo que hablamos, es corrosión externa, como es la corrosión bajo aislación, ¿sí?, que es cuando se humedece la aislación a bajas temperaturas, que no se vaporiza el agua, que se acumula debajo de la aislación, se puede dar corrosión exterior significativa. Muy bien, entonces ahora voy a hacer un pequeño pasaje por las distintas unidades o las principales unidades dentro de una refinería y reforzar dónde encontramos cada uno de estos mecanismos. Por ejemplo, arrancando por lo que es la destilación atmosférica, la destilación al vacío, como decíamos, en una columna de destilación tenemos un perfil de temperatura, ¿sí? La alimentación, que es el crudo, desalado,
pasa por el horno e ingresa a la zona inferior de la columna, donde las temperaturas son del orden de los 350 grados, así que se imaginarán que en estas columnas lo que tenemos en el fondo son los mecanismos de sulfidación o corrosión por ácidos nafténicos, como veníamos hablando. Entonces, en estos casos es fundamental conocer muy bien las características de mi alimentación, controlar las temperaturas de operación y también, obviamente, seleccionar el material adecuado para la corrosividad de mi crudo. En cambio, en el tope, yo tengo bajas temperaturas del orden normalmente de los 110, 120 grados, y por lo tanto empiezan a ser significativos los mecanismos de corrosión a baja temperatura, por ejemplo, corrosión por agua ácida. También algo que es muy común es en presencia de amoníaco, en presencia de cloruros y sulfuros, se forman sales de amonio, y también si yo inyecto productos químicos o aminas, también sales de aminas, y esas sales también son muy corrosivas. Por lo tanto, en esta zona del tope se trabaja mucho con la correcta dosificación de productos químicos en caso de que se utilice, controlar el pH, ¿sí?, de esta agua que se condensa luego de los condensadores de tope. Bueno, y es muy importante el desalado del crudo. Como yo les dije, por ejemplo, el agua ácida va a depender de la presencia de cloruros, como así también la formación de sales depende del contenido de cloruros, entonces eso lo controlo principalmente con el desalado. También en tope se utilizan para la dilución de sales agua de lavado, o trabajo con la temperatura para evitar que se depositen esas sales, ¿sí? Bueno, y el control del pH en la bota del acumulador de tope suele ser una ventana operativa tradicional, diríamos, en todas las unidades de destilación. Luego, por ejemplo, yendo a lo que son las unidades de tratamiento de gasoil o querosén, lo que utilizamos es utilizamos hidrógeno para eliminar principalmente el azufre de la nafta, el gasoil o el querosén que viene de las unidades de destilación. Y lo que tenemos es, a muy altas temperaturas, un mecanismo de daño muy conocido y muy crítico, que es lo que se conoce como ataque por hidrógeno a alta temperatura, ¿sí?, que se da en ambientes de muy alta temperatura y obviamente altas presiones parciales de hidrógeno. Acá en este caso en particular lo que ocurre es que ese hidrógeno atómico que difunde en el material se combina con el carbono y forma metano, ¿sí? Y ese metano, como ya es una molécula grande, no puede difundir y genera tensiones internas, diríamos, en el material muy elevadas, y eventualmente lleva a la presencia de microfisuras que pueden ir combinándose y generar obviamente una fisura, una macrofisura, una fisura mayor. Es decir, eventualmente esto me lleva a una fractura rápida y frágil del material en un material que esperamos que sea dúctil, ¿no? Acá en este caso el contenido de cromo disminuye la susceptibilidad, y también tenemos que controlar las ventanas operativas como temperatura y presión de presión parcial de hidrógeno, ¿no? O si no, la presión de todo el sistema, que es lo mismo. Y acá puse una pequeña foto de un evento muy conocido que ocurrió en 2010 en la refinería de Tesoro en Acortes, que fue un evento trágico, con muchas fatalidades, asociado a este mecanismo de daño, ¿sí? Que, bueno, se generó una falla catastrófica con una fractura frágil por este mecanismo. Y bueno, en las zonas de baja temperatura tenemos, nuevamente acá generamos mucho nitrógeno, tenemos también sulfuro de hidrógeno dando vueltas, y se combinan para generar sales corrosivas, que en realidad las sales secas no son un problema, pero cuando se humedecen y se disuelven parte de estas sales, generan zonas localizadas de muy bajo pH. Eso las hace muy corrosivas. Entonces es muy importante asegurar, primero lo que se utiliza en la primera mitigación es inyectar agua de lavado para remover y para disolver estas sales, pero es muy importante poner el punto de inyección de agua de lavado justamente antes de que se formen, de manera tal de evitar que me quede sales sin lavar. O poner la cantidad necesaria para lavarlas todas, ¿no? Esos son los principales parámetros. Como también el control de la temperatura y el pH en el acumulador aguas abajo. Después, por ejemplo, rápidamente en el coker,
El cocker es una unidad que opera de manera por ciclos, ¿sí? Yo alimento las cámaras del cocker con los fondos, las unidades de destilación, y gracias al efecto de la temperatura logro el craqueo térmico obteniendo gasoil y también el coque, ¿sí? El carbón. Y como es una unidad que opera de manera cíclica, los mecanismos de fatiga o corrosión-fatiga son muy importantes y uno los tiene que tener en cuenta, ¿sí? Nuevamente acá lo que es muy importante es el tema de la selección de los materiales, el control de la soportería. En caso de que sea fatiga térmica, hay que entender bien la frecuencia de los ciclos, la amplitud de los ciclos, ¿sí? Es muy importante, como siempre, la parte del diseño. Y bueno, luego en las zonas de baja temperatura, luego tenemos, bueno, en las unidades del cocker también tenemos una columna de destilación y bueno, sigue estando presente en las zonas de baja temperatura lo que es corrosión por wet H2S. También es un mecanismo que está presente. ¿No quería salir? Perdón, ¿eh? Ahí va. Bien, y entonces, ya queda poco, ¿eh? Y por último, quería mencionar la unidad de alquilación con ácido fluorhídrico. Es una unidad crítica porque trabajamos con HF, es el catalizador para obtener alquilato. El alquilato se utiliza para la formulación de gasolinas, tiene un alto octano, por eso es un producto tan interesante. Y el problema es que el HF es corrosivo, ¿sí? Y es muy importante controlar bien su corrosión, pero sobre todo es un ácido extremadamente tóxico, ¿sí? Por lo tanto, no podemos admitir una pérdida de este producto por las implicancias que tiene en la seguridad, ya sea en la seguridad de las personas, obviamente seguridad de procesos. Por lo tanto, las medidas que se toman en cuanto a integridad en esta unidad son siempre muy, muy, muy conservadoras y con mucho control. El HF obviamente es corrosivo como muchos otros ácidos cuando está diluido en agua, ¿sí? Acá es muy importante el control del porcentaje de agua en el ácido. Y normalmente utilizamos acero al carbono en las unidades de HF hasta temperaturas del orden de los 65 grados, donde las velocidades de corrosión todavía son aceptables para este producto. A temperaturas mayores, ¿sí? Por ejemplo en lo que son las zonas de regeneración, ahí las temperaturas son más elevadas y es necesario utilizar un material más resistente como es el Monel 400, ¿sí? Que son el acero al carbono y el Monel son los dos materiales que se utilizan en todas las alquis, ¿sí? Y bueno, y por último, quería hablarles un poquito de servicios auxiliares rápidamente. Las calderas, ¿sí? Obviamente yo utilizo agua, las hago pasar por las calderas para producir vapor. Todo lo que es la caldera con las llamas, ¿no? De los quemadores, podemos tener daño por altas temperaturas en los tubos, sobre todo si no controlamos las llamas y se da el golpe de llama. Y también si no controlamos la calidad de agua circulando por el interior de los tubos, podemos tener corrosión, ¿sí? Y a su vez, en este caso, lo que se conoce como dew point corrosion es cuando yo paro la caldera y tengo depósitos con contenido de azufre debido a los gases que yo utilicé como combustible en la caldera, en presencia de la humedad del ambiente por la condensación, se vuelven corrosivos. Entonces puedo tener también corrosión exterior. Bueno, y tanques, no termino más, pero bueno, lo último, tanques. Bueno, es muy común tener la corrosión concentrada principalmente en lo que es el fondo del tanque, ¿sí? Porque es en la zona donde normalmente se acumula el agua y el agua con ya sea todos los elementos corrosivos que pueda traer de las unidades de proceso. Por lo tanto es muy común realizar la pintura del fondo y aunque sea la primer parte de la envuelta, las primeras virolas, y también es muy importante el drenaje del agua para evitar su acumulación. Y en los techos lo que ocurre es, debido a los vapores que se generan nuevamente en presencia de sulfuro de hidrógeno, se generan vapores y en el techo suelen condensar, dando también normalmente corrosión relativamente generalizada, ¿sí? Así que ahí, en este caso, es importante la pintura del techo como método de protección y el venteo de los gases. Y ahora sí, por último, creo, muy bien, esto lo hago rápidamente así finaliza tiempo. Toda esta información que venimos viendo hasta ahora
Yo di un pantallazo muy general de los mecanismos de corrosión por unidad, hay muchos otros, pero bueno, la manera correcta de manejar toda esta información es a través de el análisis de un RBI. En un RBI, que es la inspección basada en riesgo, yo lo que hago es identificar para los distintos componentes, que normalmente los divido en loops de corrosión, identifico la probabilidad de falla y su consecuencia. Y eso me da una medida de riesgo que tengo asociado a cada circuito o a cada componente, depende cómo esté haciendo el análisis. Y tener el riesgo es muy útil porque me permite a mí utilizar los recursos de manera mucho más eficiente, porque ataco primero los componentes de mayor riesgo, y los que tienen muy bajo riesgo quizás incremento mucho o incremento el periodo de inspección, ¿sí? Aseguro la operación confiable y segura de mi unidad, y lo que es clave en estos procesos es inspecciono y de los resultados retroalimento el sistema y voy siempre actualizando el plan de inspección. Como les decía, normalmente se definen loops de corrosión. Los loops de corrosión son formas de agrupar partes de mi planta, ¿sí? Que comparten el medio corrosivo, normalmente también el material y también las condiciones de operación. Entonces, los mecanismos de degradación dentro de un corrosion loop son los mismos para todos sus componentes. Y por último, lo que quería introducir es el concepto de ventanas operativas de integridad, que son fundamentales, ¿sí? Como les decía, el pH, las temperaturas, los caudales, las presiones, que son ventanas en las que yo pongo alarmas, y entonces el operador sabe que dentro de esos márgenes la operación es segura del lado de la integridad de los componentes. Bueno, y eso es todo. Perdonen que me excedí un poquito de tiempo, pero... Bueno, muchas gracias, Mariela. Muy claro todo, muy rico en cuanto a contenido. Y bueno, empezamos con las preguntas. Tengo una acá de Martín Flores. ¿Qué tipo de recubrimiento o pintura se utiliza en los techos de los tanques de almacenamiento de nafta y gasoil? Bien, ahí principalmente lo que se utiliza es recubrimientos con pinturas epoxi, ¿no? O de ese estilo. Son recubrimientos poliméricos que se aplican fácilmente y que logran una protección adecuada y tienen un precio aceptable. La mayoría de los tanques de productos son de acero al carbono y cuentan con estos recubrimientos de pintura para asegurar su integridad. También hay otros recubrimientos, aunque honestamente los conozco más para el fondo, no para techos, como pueden ser con polímeros reforzados con fibra de vidrio también. Pero esos se utilizan en fondo de tanques, al menos lo que yo conozco. Genial, muchas gracias. Tengo yo una consulta. En el caso de instalaciones nuevas, el RBI, ¿cómo se alimenta el primer input? Ya que Bueno, es un sistema retroalimentado y se basa siempre en una historia previa, ¿cuál es el primer input a cargar en un RBI de una instalación nueva, no? Claro, ahí lo que partimos es del diseño con las características de las corrientes que consideré a la hora de diseñar mi planta, ¿no? Que a veces lo que pasa es que, por ejemplo, yo subestimé el contenido de algunas especies corrosivas, como por ejemplo suele pasar muchas veces en agua de enfriamiento, se subestima el contenido de cloruros o de otras especies o de sólidos, pero bueno, ese es el primer input. Y también, aparte del diseño, y normalmente la empresa que hace la ingeniería tiene mucha información disponible para compartir, también están, como les decía, todos los estándares, ¿sí? Hay mucha información disponible de experiencia en la industria que te dice por qué camino seguir para ciertos circuitos. Genial. Y una consulta más. En el caso de instalaciones que, bueno, en el caso de refinería Raízen tiene ya algunos años, si aparece algún cambio en las condiciones de proceso, ¿cómo se gestiona un cambio o una sugerencia de material? Obviamente programando una parada de unidad, ¿no? Pero ¿cómo nace ese cambio o esa sugerencia de cambio? Bien, entonces, ahí para lo que es un cambio, un upgrade de materiales, que el ingeniero en materiales sin corrosión obviamente
tendría que ser la persona siguiendo esas oportunidades de mejora, normalmente ocurren cuando tengo cambios en las condiciones operativas o cuando simplemente ciertas velocidades de corrosión, que son las mismas de siempre, dejan de ser aceptables, ¿sí? Es decir, yo siempre acepté, por decir algo, que un equipo de acero al carbono me dure 2 años, de repente yo quiero mejorar esa vida útil de mi componente y quiero extenderla a 4 años. En esos casos lo correcto es, obviamente, con toda la información de las características del ambiente, evaluar distintas alternativas de materiales, una evaluación de costo-beneficio siempre, y hacer un manejo del cambio. El manejo del cambio implica que no solo lo veas vos del lado de materiales, sino que operaciones te valide, que no hay ningún caso de un upset o un proceso extraño que quizás dañe tu material. También, bueno, seguridad de procesos, los ingenieros de procesos tienen que acompañarte para asegurarte que no te estás perdiendo ninguna parte de toda la imagen, de toda la situación. Pero es con un manejo del cambio. Genial. No sé si alguien tiene alguna consulta más que enviar a través del chat. Mientras tanto, la mayoría de los presentes entiendo que estamos relacionados con la industria, con el estudio de ingeniería en materiales. Vos como ingeniera en materiales dentro de la industria, ¿qué puntos crees relevantes a tener en cuenta a la hora de desenvolverse dentro de la industria? Bueno, yo lo que creo es que, en mi caso, en la industria del petróleo, yo tampoco tengo tanta experiencia, pero bueno, mi corta experiencia es en la industria del petróleo. Creo que es una industria ultra desafiante, es muy interesante. Del lado de materiales, nunca te vas a aburrir, siempre todo el tiempo va a haber lugar para probar cosas nuevas, para proponer nuevas ideas. Creo que realmente es una industria muy interesante, y si bien ahora la industria del petróleo me parece como una industria que está medio pasando de moda, no es así. Siempre hay lugar para la innovación, para nuevos materiales, para nuevos productos químicos también, para nuevas tecnologías. Así que creo que el que quiera meterse en la industria del petróleo, nada, nunca se va a aburrir y siempre va a estar creciendo y aprendiendo cosas nuevas. Muchas gracias, Mariela. Bueno, los invito a participar de la charla que se va a estar dando 19:30, ahora en 20 minutitos nada más. Acá tenemos una pregunta de Martín Volpacchio. ¿Se utilizan modelos de inteligencia artificial para predecir el efecto de la corrosión? Sí, o sea, en realidad no está tan aplicado todavía, no es algo común, pero sí se está hablando muchísimo de empezar a utilizar toda la información que tenemos disponible, ¿sí? de historiales de inspección, la experiencia. Recordemos que las refinerías que tenemos en nuestro país y en todo el mundo son refinerías de muchos años, por lo tanto tenemos mucha información disponible, que está muy bueno empezar a meterlos en modelos ya sea de inteligencia artificial, empezar a entender los comportamientos, ¿sí? Poder predecir. Porque hoy en día con el RBI uno busca predecir, pero las nuevas tecnologías te dicen que hay aún muchos más caminos para hacer un mantenimiento predictivo, inteligente y con un uso eficiente de los recursos. Muchísimas gracias. Eso quizás tenga que ver con lo que se está hablando hoy día de la industria 4.0 y cómo relacionarlo a las distintas etapas de los procesos. Bueno, Mariela, de nuevo gracias. Muchas gracias a la universidad, a las autoridades, y nos volvemos a encontrar en un rato. Tomamos esto como un break. Acá en el chat quedó el link de acceso a la próxima charla. Sino por los medios de difusión que estuvimos manejando, lo solicitan y en breve lo pasamos. Silvio, no sé si querés decir algo más. Bueno, agradecerles a Mariela y nada, para mí fue una charla excelente, muy buen contenido y sin que nadie nos escuche, ya te voy a capturar para la carrera nuestra, porque me parece que es un tema súper importante que tenemos que agregar en nuestra carrera y que nos está faltando, ¿no? Así que después ya seguramente vamos a hablar
y lo vas a completar también con el tema de los materiales que vienen ahora. Así que nada, mi agradecimiento y nos vemos en un ratito. Muchas gracias y gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Perdonen que me extendí un poquito, así que les agradezco. Nos vemos en un rato. Hasta luego. Nos vemos en un rato. Saludos. Hasta luego.